En las remotas y escarpadas montañas de la Sierra Madre Occidental, en una región donde la ley del Estado rara vez llega y donde el sol golpea con fuerza sobre los campos de amapola, nació una organización que no solo redefiniría el crimen organizado en México, sino que alteraría para siempre la geopolítica mundial del narcotráfico. No es simplemente una historia de bandidos y policías. Es una saga multigeneracional de violencia extrema, estrategia empresarial de alto nivel, corrupción sistémica y una ambición humana desmedida. Estamos hablando del Cártel de Sinaloa, un imperio que durante décadas ha tejido una red invisible pero indestructible que abarca los 5 continentes y mueve miles de millones de dólares, creando una economía paralela que sostiene regiones enteras y destruye otras. ¿Cómo fue que un grupo de campesinos semianalfabetos, nacidos en rancherías sin luz ni agua, terminaron sentándose a la mesa de las decisiones globales y convirtiéndose en la organización criminal más poderosa, resiliente y legendaria de la historia moderna? Antes de adentrarnos en la profunda oscuridad de este cártel y desentrañar sus secretos más sangrientos, te pedimos un favor muy especial. Si el tema te parece intrigante y quieres que sigamos investigando estas historias, regálanos tu suscripción y activa la campanita. Así nos ayudas a seguir contando la verdad detrás de los titulares. Empecemos. Para entender al Cártel de Sinaloa, primero debemos entender la tierra que lo vio nacer. La historia se remonta mucho más atrás de lo que la mayoría cree, específicamente a la región conocida como el Triángulo Dorado, una zona montañosa de difícil acceso que converge entre los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua. A finales del siglo XIX y principios del XX, inmigrantes chinos llegaron a Sinaloa trayendo consigo la semilla de la amapola. El gobierno de Estados Unidos, durante la Segunda Guerra Mundial, incentivó tácitamente el cultivo de amapola en esta región para producir morfina, necesaria para aliviar el dolor de sus soldados en el frente. Cuando la guerra terminó, la demanda legal cesó, pero la infraestructura y el conocimiento agrícola quedaron ahí. En este caldo de cultivo, donde la pobreza era la norma y el Estado una ficción, el negocio echó raíces profundas. Sin embargo, el narcotráfico moderno no comenzó sino hasta la aparición de una figura mítica: Pedro Avilés Pérez, conocido como el León de la Sierra. Avilés no fue solo un traficante más, fue un visionario. En las décadas de 1960 y 1970, se dio cuenta de que transportar la marihuana y la heroína en mulas o camiones era lento y peligroso. Fue él quien introdujo el uso de avionetas Cessna para volar la mercancía desde la sierra directamente hacia la frontera con Estados Unidos, reduciendo los tiempos y burlando los retenes militares. Avilés estableció las primeras rutas y, más importante aún, creó una escuela. Bajo su tutela crecieron jóvenes ambiciosos que observaban atentamente cómo se manejaba el negocio, cómo se corrompía a un general y cómo se eliminaba a un traidor. Entre esos jóvenes aprendices se encontraban nombres que harían temblar al mundo años después: Ernesto Fonseca Carrillo, Rafael Caro Quintero y, por supuesto, Miguel Ángel Félix Gallardo. La muerte de Avilés en 1978, en una emboscada federal, marcó el fin de la era romántica y el inicio de la era corporativa. Miguel Ángel Félix Gallardo, un ex policía judicial de Sinaloa, con una inteligencia fría y calculadora, entendió que para sobrevivir necesitaban protección al más alto nivel. Se trasladó a Guadalajara, una ciudad grande donde podían pasar desapercibidos y lavar dinero en la economía formal. Allí, junto a Don Neto Fonseca y Caro Quintero, fundó el Cártel de Guadalajara en la década de 1980. Esta organización fue la primera en operar como una verdadera empresa transnacional. Félix Gallardo, conocido como el jefe de jefes, logró lo impensable: unificar a las distintas familias y plazas bajo un solo mando, pero su jugada maestra fue geopolítica. Aprovechando que el gobierno de Estados Unidos había cerrado la ruta del Caribe para la cocaína colombiana, Félix Gallardo contactó a los cárteles de Medellín y Cali. Les ofreció México como trampolín. Ya no solo cobrarían por pasar la mercancía, ahora exigirían pago en producto, lo que les permitió entrar al mercado de la distribución y multiplicar sus ganancias exponencialmente. La estructura del Cártel de Guadalajara era piramidal y eficiente, protegida por la temible Dirección Federal de Seguridad, DFS, la Policía Secreta de México.
pero esta impunidad absoluta los llevó a cometer un error fatal. En 1985, irritados por los decomisos masivos en el rancho El Búfalo, donde perdieron miles de toneladas de marihuana, los líderes del cártel ordenaron el secuestro de un agente de la DEA que se había infiltrado demasiado, Enrique Kiki Camarena. El secuestro, la brutal tortura que duró días y el posterior asesinato de Camarena desataron la furia de Washington. La operación Leyenda, lanzada por la DEA, fue una cacería humana sin precedentes. La presión diplomática obligó al gobierno mexicano a actuar. Caro Quintero y Don Neto fueron detenidos rápidamente, pero Félix Gallardo siguió operando a salto de mata hasta 1989. Antes de caer, el jefe de jefes tomó una decisión que daría forma al mapa criminal actual. Reunió a sus lugartenientes en Acapulco y decidió repartir el territorio para evitar que la caída de un líder acabara con todo el negocio. A los hermanos Arellano Félix les entregó la joya de la corona, Tijuana. A Amado Carrillo Fuentes, sobrino de Don Neto, le dio Ciudad Juárez. Y a la gente de la sierra, a los sinaloenses puros, les entregó la ruta del Pacífico y la frontera de Nogales y Mexicali. Ese grupo estaba liderado por Ismael el Mayo Zambada, Héctor el Güero Palma y un hombre bajo, robusto y de mirada vivaz llamado Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo. Así, en 1989, tras la captura de Félix Gallardo, nació formalmente lo que hoy conocemos como el Cártel de Sinaloa. La década de los 90 fue el crisol donde se forjó la leyenda de El Chapo. Lejos de conformarse con su parte, Guzmán Loera inició una guerra sangrienta contra los Arellano Félix por el control de Tijuana. Fue una época de terror, tiroteos en discotecas de Puerto Vallarta y asesinatos a plena luz del día. El Chapo innovó radicalmente la logística del tráfico, contratando ingenieros para construir túneles sofisticados bajo la frontera, equipados con luz, aire acondicionado y rieles, por donde pasaban toneladas de cocaína ante las narices de la patrulla fronteriza. Los colombianos lo adoraban por su eficiencia. Lo llamaban el Rápido. Sin embargo, la guerra con Tijuana tuvo un costo altísimo. En mayo de 1993, sicarios de los Arellano intentaron matar al Chapo en el aeropuerto de Guadalajara, pero confundieron su vehículo con el del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, acribillando al prelado. Este escándalo nacional obligó al gobierno a cazar a Guzmán, quien fue capturado en Guatemala y encarcelado en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco. Pero la prisión no fue el fin para el Chapo, fue su oficina. Durante 8 años, transformó la cárcel en su centro de operaciones, organizando fiestas, metiendo mujeres y dirigiendo el cártel desde adentro gracias a una red de corrupción total. Mientras tanto, afuera, Ismael el Mayo Zambada, un hombre que jamás ha pisado una cárcel y que prefiere el perfil bajo y la negociación, mantenía el negocio a flote y creciendo. En 2001, ante la amenaza de extradición, el Chapo protagonizó su primera gran fuga, supuestamente escondido en un carrito de lavandería, aunque versiones indican que simplemente salió por la puerta principal vestido de policía. Con el Chapo libre, se convocó a una reunión cumbre en 2002 para formar la Federación, una alianza de varios grupos, incluidos los Beltrán Leiva, los Carrillo Fuentes y los Valencia, bajo el liderazgo de Sinaloa, para defenderse de un nuevo enemigo, el Cártel del Golfo y su brazo armado, los Zetas. La guerra contra los Zetas cambió las reglas del juego. Los Zetas, exmilitares de élite, introdujeron tácticas de terrorismo urbano, decapitaciones y videos de ejecuciones. El Cártel de Sinaloa respondió creando sus propios brazos armados, como los Antrax y la Gente Nueva. El país se bañó de sangre. Sin embargo, la propia federación comenzó a resquebrajarse. En 2008, la detención de Alfredo Beltrán Leiva, el Mochomo, fue vista por sus hermanos como una traición del Chapo para congraciarse con el gobierno. Esto desató una guerra civil interna brutal dentro de Sinaloa. Los Beltrán Leiva se aliaron con los Zetas para atacar a sus antiguos socios. Fue una época de paranoia donde nadie confiaba en nadie, y las calles de Culiacán se convirtieron en zona de guerra. A pesar de esto, el Cártel de Sinaloa prevaleció, en parte gracias a la información que filtraban a la DEA para eliminar a sus rivales, una estrategia maquiavélica que les permitió consolidar su hegemonía. Para 2010,
El cártel de Sinaloa era una superpotencia criminal. La revista Forbes incluyó al Chapo en su lista de multimillonarios. Sus redes llegaban a Europa, Australia y África Occidental. Importaban precursores químicos de Asia y controlaban los puertos del Pacífico mexicano. Pero la fama del Chapo, su necesidad de reconocimiento y su debilidad por las mujeres y la publicidad empezaron a ser su talón de Aquiles. En 2014 fue recapturado en un condominio en Mazatlán, en una operación quirúrgica de la Marina. Parecía el fin, pero el Chapo tenía un as bajo la manga. En julio de 2015, el mundo despertó con la noticia de que Guzmán se había fugado nuevamente, esta vez del penal del Altiplano, a través de un túnel de 1,5 kilómetros excavado exactamente debajo de la ducha de su celda. Una obra de ingeniería que requirió meses de planificación y millones de dólares, demostrando que la corrupción del sistema penitenciario era absoluta. Si te está sorprendiendo la capacidad de este cártel para desafiar al Estado, déjanos un comentario. ¿Crees que estas fugas fueron posibles sin ayuda del más alto nivel del gobierno? Queremos leer tu opinión. Sigamos, porque la caída final estaba cerca. La libertad le duró poco. Su vanidad lo llevó a reunirse con la actriz Kate del Castillo y el actor Sean Penn para planear una película sobre su vida. Esos contactos permitieron a las agencias de inteligencia rastrearlo. En enero de 2016, tras un intenso tiroteo en Los Mochis, el Chapo fue detenido definitivamente. Esta vez México no se arriesgó y lo extraditó a Estados Unidos en 2017. El juicio del siglo en Nueva York destapó la caja de Pandora. Testigos como Vicente Zambada Niebla, hijo del Mayo, y el rey Zambada narraron cómo sobornaban a presidentes, generales y jefes de policía. En 2019, Joaquín Guzmán Loera fue condenado a cadena perpetua y enviado a la prisión ADX Florence, la Alcatraz de las Rocosas, donde pasará el resto de sus días. Muchos pensaron que con el Chapo fuera, el cártel moriría. Se equivocaron. La estructura horizontal de Sinaloa, diseñada décadas atrás, demostró su eficacia. El liderazgo se dividió. Por un lado, la vieja guardia encabezada por el incombustible Ismael El Mayo Zambada, el estratega prudente que lleva 50 años en el negocio sin ser capturado. Por el otro, los hijos del Chapo, conocidos como los Chapitos, Iván Archibaldo, Jesús Alfredo, Ovidio y Joaquín. A diferencia de su padre y del Mayo, los Chapitos resultaron ser más impulsivos, violentos y menos respetuosos de los códigos antiguos. Querían el control total y modernizaron el negocio, apostando todo a una nueva y mortal mercancía: el fentanilo. El fentanilo cambió la ecuación económica del narcotráfico. Es un opioide sintético 50 veces más potente que la heroína. Ya no necesitaban esperar meses para cosechar marihuana en la sierra. Ahora podían cocinar millones de pastillas en laboratorios clandestinos en Culiacán usando químicos traídos de China. Es más fácil de contrabandear, infinitamente más rentable y terriblemente más letal. Esta droga ha causado la peor crisis de salud pública en la historia de Estados Unidos, matando a más de 100.000 personas al año. Esto puso a los Chapitos en la mira prioritaria de la Casa Blanca. La tensión estalló en octubre de 2019 con el primer Culiacanazo. El ejército mexicano capturó a Ovidio Guzmán, pero los Chapitos movilizaron a cientos de sicarios, rodearon a las familias de los militares y convirtieron Culiacán en un infierno. El presidente López Obrador ordenó liberar a Ovidio para evitar un baño de sangre, una humillación histórica para el Estado. Sin embargo, en enero de 2023, en un operativo mucho más robusto y violento, Ovidio fue recapturado y en septiembre de ese año extraditado a Chicago. Pero los hermanos mayores, Iván y Jesús Alfredo, siguen libres y al mando de la facción más agresiva. La historia reciente del cártel dio un giro shakespeariano en julio de 2024. Un evento que nadie vio venir y que marca el posible fin de una era. Ismael El Mayo Zambada, el hombre que jamás había sido tocado, aterrizó en un pequeño aeropuerto privado cerca de El Paso, Texas, y fue arrestado inmediatamente por agentes federales estadounidenses. Junto a él estaba Joaquín Guzmán López, otro de los hijos del Chapo. La versión que ha cobrado más fuerza, respaldada por declaraciones del propio Mayo a través de su abogado, es la de una traición suprema. Esta traición rompió para siempre la frágil paz entre las facciones. La detención del Mayo Zambada y la entrega de Joaquín Guzmán López han desatado un caos en Sinaloa
que continúa hasta el día de hoy. La guerra entre la Malliza, leales al Mayo, ahora liderados por su hijo Ismael Zambada Siqueiros, el Mallito Flaco, y los Chapitos, ha sumido al Estado en una ola de violencia brutal. Bloqueos de carreteras, secuestros masivos y enfrentamientos diarios son la nueva normalidad. Ya no es una guerra por negocios, es una guerra de venganza. La estructura monolítica que alguna vez controló el narcotráfico mundial está fracturada, desangrándose desde adentro, mientras el cártel Jalisco Nueva Generación observa atentamente, esperando aprovechar la debilidad de su rival histórico. Hoy, el cártel de Sinaloa se encuentra en su momento más crítico. Aunque sigue enviando toneladas de fentanilo, metanfetamina y cocaína al norte, su liderazgo está descabezado o en guerra. Su historia es un espejo oscuro de la globalización, la corrupción política y la insaciable demanda de drogas de la sociedad moderna. Mientras exista esa demanda, y mientras las instituciones sean vulnerables al poder corruptor del dinero ilícito, la sombra de Sinaloa seguirá proyectándose sobre el mundo, mutando, sobreviviendo y cobrando su cuota de sangre. Esperamos que este recorrido profundo por las entrañas de la organización criminal más prolífica del mundo te haya brindado una perspectiva clara sobre su magnitud y complejidad. No es solo una historia de capos, es la historia de un sistema fallido. Ahora queremos saber tu opinión experta. Déjanos un comentario y dinos, ¿crees que la caída del Mayo Zambada marca el fin del cártel de Sinaloa? ¿O simplemente evolucionará en algo peor? ¿Y qué opinas sobre la supuesta traición de los Chapitos? Leemos todos los comentarios. Y si llegaste hasta el final de este extenso análisis, gracias por tu apoyo y tu tiempo. No olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho y compartir este video para que más gente conozca la historia completa. Nos vemos en el próximo video documental.